Hola a todos, soy Milicoy y hoy os traigo un vídeo sobre consejos para dibujar mejor anatomía. La verdad es que muchos de vosotros cuando hice el directo hace un mes me pedisteis como muchos consejos de cómo dibujar anatomía, cómo dibujar manos y cosas así. Y bueno, supongo que siempre que se empieza a dibujar quieres saber cómo dibujar el cuerpo, bien, pecho y todas esas cosas. Y aunque yo no sea una experta, sí que es cierto que, bueno, creo que algo sé. Y si me preguntáis es porque queréis saber cómo lo hago yo o algo así. Bueno, el caso es que he decidido hacer una serie de vídeos de tutoriales, cómo dibujar manos, no sé, caras, expresiones, luz y sombra, tutoriales de cómo dibujar, digamos, y hoy quería hacer el de dibujando anatomía. Así que ya no me enrollo más y comenzamos. Cuando hablamos sobre anatomía, casi todo el mundo va a hablar de la anatomía académica, que es la anatomía clásica de las 8 cabezas, en la que tu cabeza pues tienes que medirla y con eso sacas proporciones, ¿no? Realmente os tenéis que quedar con que el cuerpo se quede proporcionado, entonces si lo queréis hacer realista se supone que son 8 cabezas multiplicadas hacia abajo, 8 o 7 y media dependiendo. Dependiendo de si es un adulto o un niño, esta variación de cabezas va a variar, porque no es lo mismo, la cabeza de un niño normalmente suele ser bastante más grande en comparación a su cuerpo que la de un adulto que ya tiene la cabeza como un poco más compensada. Lo primero que tenéis que pensar a la hora de dibujar un cuerpo es que todo el cuerpo se basa en una geometría, o sea, tenéis que hacer un esqueleto mental o un esqueleto dibujándolo para que entendáis cómo funciona esa pose antes de meteros en detalle. Quedaros con lo más simple y eso suele ser la geometría. En vez de utilizar lo típico de un circulito y una raya, pensáis más en tridimensionalidad, algo con volumen. Entonces en vez de utilizar eso hacéis el círculo como una esfera y lo que es un cilindro en vez de los palos. Entonces todo va a tener la dimensión. Y a la hora de poner en diferentes poses y en diferentes perspectivas os va a resultar muchísimo más fácil entenderla utilizando este método de volumen que si utilizáis un círculo y una raya, porque eso no os va a guiar en el movimiento tanto. Y os va a resultar un poco más difícil, creo yo. Algo que también se suele usar mucho es utilizar una especie de malla que te indica un poco de hacia dónde van a ir las perspectivas y así también entender un poco mejor el volumen. Y sobre todo esto viene súper bien cuando son poses un poco más complicadas o que tienen alguna perspectiva extraña. Entonces esto nos puede servir muy bien como guía. Para colocar lo que sería nuestro ombligo cogeríamos lo que es la estructura base del torso y la junta con la parte de la pelvis y la cadera, y justamente en esa junta es donde tendríamos que colocar nuestro ombligo. Lo voy a volver a hacer para que lo veáis. Aquí hago lo que es la línea del torso y es como una especie de reloj de arena dependiendo del cuerpo, y justamente donde se coincide ahí es donde pondríamos el ombligo. Un error muy común que se suele hacer es que se hace el cuello y directamente se saca lo que es una línea recta y los hombros, cuando realmente todos tenemos un músculo que es el trapecio, que lo tenemos colocado y lo que hace es una pequeña elevación entre el hombro y el cuello, por lo que el cuello no está sobre la línea, sino que está como metido hacia adelante. Y un error que se suele cometer cuando se dibuja en perfil un cuello es que no se piensa en que va fluido desde la parte de atrás del cráneo y continúa con la espalda con una curva, y por delante tendemos a hacerlo recto cuando realmente nosotros tenemos el hueco de la nuez y de todo el tema de las cuerdas vocales, etc. Para dibujar lo que son los pechos, yo lo que hago es hacerme una línea en medio de lo que es la forma geométrica del torso, y con ello me hago una guía. Entonces lo que hago es una pequeña elevación en el medio que me dará un poco lo que son las formas de los pectorales. Y también hay que estar muy en cuenta que el músculo del hombro se pone por encima del pectoral, por lo tanto también tendremos que marcar esa curva. Y en el caso de las mujeres, para que no parezca que le hemos puesto dos pelotas a la mujer, y yo lo que utilizo mucho es pensar como si fuese un bikini atado por detrás del cuello, entonces eso ya me da la forma de cómo cae el pecho para que quede mucho más realista. Igual, algo muy importante es que los pezones tampoco están en medio, sino que están un poco hacia los extremos, o sea, hacia afuera, y eso también os va a dar un poco más de realismo, creo. Otro consejo que os doy, y que esto os tenéis que grabar a fuego en la mente, en la mano, con lo que utilicéis para dibujar, es la línea de acción es Dios.
La línea de acción es una línea que nos recorre el cuerpo y es la que nos delimita un poco cómo nos vamos a mover. Y esto normalmente va asociado con la columna, es el movimiento entero de la figura. Y eso va a dar un dinamismo genial. Mientras más se cae esa línea de acción, más dinámico y con más movimiento y más atractivo van a ser los personajes y además os van a quedar más vivos. Algo que me sirvió mucho a mí para comprender el volumen y darle incluso más movimiento a la figura es unas líneas que cruzan desde el pecho y otras que van en la cadera y siempre se colocan al revés. Son las líneas en rojo que os estoy marcando y en verde he marcado la posición de la línea de acción para que veáis que siempre se repite, no por ser pesada. Y bueno, he puesto algunos ejemplos y para que veáis que nos sirve mucho para marcar cómo está la posición del tronco, si va hacia adentro o hacia afuera, y eso nos da muchísimo más movimiento a la figura y más volumen. Otra cosa que nos va a ayudar bastante es que a la hora de crear nuestras poses intentemos no buscar la simetría ni la rigidez, y con esto lo podemos conseguir utilizando una compensación de peso o buscando un poco romper con esa simetría. Y lo que se hace mucho, por ejemplo, es que si la línea de los hombros va hacia arriba, la línea de la cadera irá hacia abajo en contrario, y eso nos va a dar mucho movimiento en la figura. Entonces siempre tenemos que buscar esta clase de cosas para romper un poco esa rigidez. Y como veis, en poses tan sencillas aparentemente está este mismo truco junto con la línea de acción. Realmente en el momento que sigáis la línea de acción es que este movimiento os lo va a dar. Incluso en esta que es Megara, que la parte de arriba es como recta, ya solamente con ese giro de la cadera nos da movimiento y es una pose más dinámica. Y otra cosa que tener en cuenta a la hora de hacer anatomía, al menos anatomía más normal, a no ser que vuestro estilo lo marque, es que el cuerpo está lleno de curvas, realmente no hay líneas rectas, y cuantas más líneas rectas pongáis, más rígida va a quedar vuestra figura. Por lo tanto, si hacéis movimientos de línea mucho más curvas, os va a resultar mucho más fácil y más dinámica la posición y la postura, porque no vais a ver picos y no va a frenar la mirada, sino que todo va a ser muy fluido. Algo súper importante para entender la anatomía es que se practique hasta la muerte, incluso aun cuando sepas más o menos anatomía sigas practicando. Entonces, para poder practicar anatomía es tan fácil como cogeros fotos de referencias de internet, de lo que sea que os motive, y hagáis estudios de pose. Pero estudios de pose que no sean muy elaborados, o sea, no os metáis en detalles, sino más bien practicar desde la estructura. Y una vez tengáis dominada la parte de la estructura, que veáis que enseguida os sale, ya vais poco a poco metiéndole más detalle. El estudio de pose tiene que ser súper rápido, en cuanto más rápido mejor, la verdad. Hay un challenge por YouTube que básicamente se basa en eso, y es que hace un dibujo en 10 minutos, otro en 3 minutos y otro en 1 minuto. Al final vais a hacer una síntesis de esa pose, pero se va a seguir entendiendo esa pose. Algo que a mí me sirve muchísimo es escoger a ilustradores o artistas que me motiven, y con eso hago mi estudio. Entonces, me motivó muchísimo, y es como, aparte de como aprender anatomía de alguien que lo hace muy bien, eso es importante que sea alguien que sepa, que vosotros veáis que sus poses y su anatomía estén bien hechas. Aparte de que estás aprendiendo anatomía, también estás aprendiendo sobre alguien, y entonces esa persona que te inspira, que te gustaría llegar a tener ese nivel y esas cosas, estás haciendo estudios que no están mal, porque al final es coger mano y ves cómo esa persona ha resuelto ciertas cosas. Al menos a mí me sirve mucho, no sé si estoy diciendo una barbaridad. Y otra idea para aprender anatomía, y que es súper útil y que es más difícil, primero porque a lo mejor da más vergüenza o por los medios económicos, aunque bueno, hay una opción barata, es que hagas dibujo en vivo. Hay muchos sitios en los que tienes clases, en los que te ponen a un modelo y el modelo va cambiando cada X tiempo, entonces tú lo que tienes que hacer es copiar, digamos, la pose de en vivo. Es como mejor puedes hacerlo, porque es mucho más rápido, además te obliga a tener que hacerlo rápido porque se va a cambiar de posición. Otra opción que podéis hacer es ir a la calle a dibujar. Y si os da mucha vergüenza lo que es pintar en la calle vosotros solos, siempre podéis quedar con un grupo de amigos que también les gusta dibujar, y siempre en grupos como que estáis más protegidos y la gente no os va a mirar tanto porque estás tú pintándole a alguien, sino que en grupos como que se entiende que es una clase o algo así. Y cuando hagáis estos estudios de anatomía, con referencia de fotos, lo importante no es copiar, o sea, es entender por qué las cosas se mueven como se mueven, porque si vosotros copiáis sin más, sin entender lo que estáis haciendo, al final no, si tenéis que enfrentaros a otra pose similar, pero que no es exactamente igual, vais a tener siempre que recurrir a una foto perfecta
de ese ángulo y todo para hacer la pose. Pero sin embargo, si vosotros entendéis por qué el cuerpo se mueve de esta manera, vais a poder hacer esa pose en cualquier ángulo porque lo vais a entender por qué se mueve así. Incluso si queréis hacer alguna variación vais a poder hacerlo. Y ahora sí, por último, el último consejo general que os podría dar es que no todos los cuerpos son iguales, ni todos los estilos de dibujo son iguales. Es que todos los personajes al final, todas las personas somos diferentes, por lo tanto el canon ese de 8 cabezas está guay como canon, pero realmente después tú tienes que, con ese dominio de anatomía, de poses, de eso, tenéis que hacer personajes que sean distintas personas al final, no somos un clon, ni todos tenemos el mismo cuerpo. Entonces tenéis que adaptar esa anatomía a diferentes cuerpos y cuanto más tipos de cuerpos practiquéis, mucha más riqueza van a tener vuestros dibujos porque aunque tengáis un estilo propio, se van a ver diferentes personajes, entonces vais a decir, vale, esta persona sabe lo que está haciendo. Os aseguro que la gran mayoría de los estilos más cartoon, de gente que a vosotros os gusta, o de películas o de series que son súper triangulares, muy sencillas, os aseguro que son personas que tienen un dominio y que saben perfectamente cómo funciona para poder sintetizarlo de esa manera. Tampoco os obsesionéis con una anatomía perfecta, lo importante es también que os divirtáis y que la adaptéis a vuestro estilo, entendiendo por qué la estáis adaptando a este estilo y por qué estáis simplificando en ciertas cosas y por qué estáis exagerando en otras. Lo importante es que tengáis una justificación de por qué si una persona dice esto lo has hecho así por algo y que tengas una razón, no que sea en plan de pues no sé, porque me gusta, ¿sabes? Y bueno, estos han sido un poco los consejos que os quería dar sobre dibujar anatomía. Son consejos muy sencillos y que creo que realmente están al alcance de todos. Os dejaré de todas maneras en la cajita de información algunas páginas o libros que yo considero que son útiles para aprender anatomía. Y bueno, ya me despido, no sin antes deciros que podéis seguirme por mis redes sociales, que las tenéis todas aquí abajo en la cajita de información. Y por supuesto podéis darle a me gusta a este vídeo y decirme qué clase de tutorial queréis ver a continuación. Si queréis un tutorial de mano, de expresiones, no sé, de pelo, lo que queráis que pueda yo enseñaros, pues me lo decís abajo en los comentarios. Y por supuesto, si todavía no te has suscrito a este canal y te gusta el contenido, tienes ganas de ver qué más cosas habrá, pues te invito a que te suscribas al canal. Y ahora sí, creo que ya os he dicho todo y he soltado la chapa larga y no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.